Entonces, vamos el día de hoy a hablar, el tema es valvulopatías adquiridas, obviamente, en el tratamiento quirúrgico, pero las valvulopatías no solamente son adquiridas. Aquí un saludo del Hospital de Bariatrica para los que no están rotando en el hospital. Todo esto es el servicio de cirugía de tórax en el piso 11, ¿no es cierto? Todo esto es el servicio de cirugía de tórax y cardiovascular, donde esperemos que algún día, si alguno de ustedes se anima por la especialidad, puedan pues hacer el resultado con nosotros. Siempre empezamos con un pequeño recuerdo anatómico de las válvulas cardíacas, ¿correcto? Esta es una lámina que seguramente ustedes ya recuerdan, deben haber visto, donde vemos pues las cuatro válvulas, la válvula mitral, cuspidia, válvula aórtica y la válvula pulmonar. No se trata de describir las válvulas, si tienen los B, los 3B, como las de aquí, sino que vamos a reflexionar sobre algunos temas, algunos aspectos que tienen trascendencia durante el tratamiento quirúrgico. En primer lugar, vean ustedes, las cuatro válvulas están en el mismo plano horizontal. Cuando uno ve el corazón por afuera, se imagina aproximadamente dónde pueden estar las válvulas, pero uno puede pensar que está un poquito más arriba, más abajo, etc. Pero no. Las cuatro válvulas están en el mismo plano horizontal, dado que existe un tejido fibroso que sostiene los velos de cada válvula y que permite que se mantengan unidas, ¿no es cierto?, aproximadas las válvulas, y que le da una consistencia, una arquitectura al corazón. Y este plano horizontal intersectado por el plano vertical dado por las septum interauricular e interventricular es lo que se denomina la cruz del corazón, ¿correcto? Esto es lo que permite la anatomía, la arquitectura, y todo músculo para que pueda cumplir con su función mecánica, en este caso de bombear, ¿no es cierto? Todo músculo tiene que tener dos puntos de fijación, o sea, los músculos estriados como el bíceps, ¿no? Por ejemplo, tienen un punto de inserción en el antebrazo y otro en el hombro, con lo cual permite que la contracción del bíceps eleve el antebrazo sobre el brazo. En este caso, en el corazón, en etapa embriogénica, ¿no?, las fibras musculares del miocardio, conforme se van formando, se fijan en estos anillos fibrosos, en un lado, y de ahí, en forma elíptica, dan la configuración de las aurículas, los ventrículos, y así respectivamente. Empiezan en un lado, dan toda la vuelta en forma de 8 y terminan en el otro lado, y así sucesivamente. Cientos, miles, ¿no?, de estas fibras musculares que a la larga van a permitir que pueda haber sincrónicamente la sístole alternada con la diástole, tanto auricular como ventricular, ¿correcto? Y por eso el corazón puede cumplir esta función de bomba. Si estos músculos del miocardio, por muy especializados que sean, no tuviesen dos puntos de fijación, no habría esa contracción no potente del corazón. Sería un movimiento parecido a los movimientos peristálticos, por ejemplo, de las fibras musculares lisas del tubo digestivo. El corazón sería como una bolsa, no tendría la potencia para contraerse. En segundo lugar, vean ustedes la proximidad que hay entre las cuatro válvulas, estando en el mismo plano, están muy próximas. Entonces, por ejemplo, cuando uno realiza una cirugía de válvula mitral y tenemos que cambiar la válvula, recortamos los velos, como lo vamos a ver más adelante, y luego tenemos que fijar los puntos en este anillo fibroso que debe ser respetado. Obviamente que no podemos poner un punto muy carnoso, muy profundo, puesto que nosotros aquí lo vemos ampliamente agrandada la válvula, pero
cuando estamos haciendo la cirugía estamos ingresando por un costado y obviamente en profundidad nuestro punto puede ser muy profundo porque debe dar mayor seguridad para la fijación de la prótesis, ¿no? Y sin querer podemos comprometer este velo de la válvula tricúspide. Entonces estamos cambiando una patología mitral y le estamos dejando una patología tricúspide, una insuficiencia tricúspide, lo cual, malo que bueno, es más o menos bien tolerable en un paciente en el postoperatorio inmediato. Pero si el mismo problema sucediese a este nivel en la válvula aórtica, definitivamente en este velo va a quedar replegado y vamos a dejarle una insuficiencia valvular aórtica aguda, porque esta válvula estaba normal y ahora va a estar replegada, entonces la sangre se va a regresar de la aorta al ventrículo izquierdo y lo va a ahogar, ¿no es cierto? Nos va a dar problemas en la salida de la circulación extracorpórea. Y peor aún, si este mismo problema sucediese en esta zona, en lo que vendría a ser el velo mural de la válvula mitral, obviamente si agarramos un punto muy carnoso podemos comprometer esto que no es otra cosa sino la arteria circunfleja, rama de la coronaria, del tronco de la coronaria izquierda, que está en el canal auriculoventricular y que en profundidad, si nosotros ponemos un punto, podemos estrangularla y obviamente toda esta cara látero posterior del ventrículo izquierdo se va a infartar, ¿no? Porque no tiene circulación, o sea, va a haber una isquemia aguda, masiva de todo este ventrículo y el paciente, cuando salga de extracorpórea o queramos que el corazón lata, no va a latir el ventrículo izquierdo y vamos a tener que declararlo como fallecido al paciente. No nos vamos a dar cuenta de qué punto fue el que lo estranguló la coronaria, ¿correcto? Entonces, son pequeños detalles, pero que van a marcar trascendencia en el acto operatorio. Las mismas válvulas, se supone que aquí están las válvulas auriculoventriculares durante la diástole ventricular, en las cuales las válvulas están abiertas y la aorta y la pulmonar están cerradas para que la sangre no se escape. Acá es la sístole ventricular y obviamente las válvulas mitral y tricúspide están cerradas, impidiendo que la sangre se regrese a las aurículas, y la válvula aorta y pulmonar están abiertas para que la sangre fluya tranquilamente hacia las respectivas arterias. Este es otro corte, en el cual es un corte sagital, y lo que primero que llama la atención es la musculatura del ventrículo izquierdo, la pared libre del ventrículo izquierdo con relación a la pared libre del ventrículo derecho. Hay una marcada diferencia de espesor, ¿no?, de musculatura, dado por el hecho, como ustedes ya se imaginan, que cada ventrículo se enfrenta a resistencias diferentes. El ventrículo derecho tiene que bombear la sangre con destino a través de la arteria pulmonar con destino hacia los pulmones. Los pulmones prácticamente están abrazando al corazón, entonces la distancia de recorrido del ventrículo derecho hasta la última célula del pulmón, en ese circuito para la oxigenación, definitivamente es una distancia corta y poco ramificada relativamente. En cambio, el ventrículo izquierdo tiene que hacer llegar la sangre a través de la aorta a todas las células de nuestra anatomía, ¿no?, hasta la última célula de la planta de nuestros pies o hasta la última célula del cuero cabelludo en la cabeza. Se tiene que bombear contra gravedad esa sangre, y por lo tanto se enfrenta a una mayor resistencia. Las presiones que suelen manejar el ventrículo izquierdo son alrededor de 120, 130 de presión sistólica. En cambio, el ventrículo derecho, su presión sistólica no sobrepasa los 20, 25 milímetros de mercurio. ¿Está claro? Por eso es la diferencia de masa muscular entre uno y otro ventrículo. Lo otro que lleva a la reflexión en esta lámina es las válvulas, ¿no?, aorta y pulmonar, que como ustedes ven
son como nidos de paloma, así se describen, así están descritas, ¿no? Como nidos de paloma, y estas válvulas, como ven, no tiene nada que las jale, que las eleve, ni nada. Las válvulas aorta y pulmonar, durante la sístole ventricular, la sangre empuja los velos y las abre, ¿está claro? Y termina de salir toda la sangre, y luego de que las arterias se han dilatado por el impulso de la presión sistólica, se contraen, porque las arterias tienen 3 capas musculares, se contraen, y parte de la sangre que estaba yendo hacia adelante se retrocede, y al regresar, esa misma sangre choca contra el borde de los velos de las válvulas y las baja, las cierra, ¿correcto? Entonces, estas son válvulas rudimentarias, denominadas válvulas pasivas, en la cual se abren por el empuje de la sangre y se cierran a su vez por el empuje de la misma sangre en su regreso. ¿Está claro? En cambio, vean ustedes, la válvula mitral y la válvula tricúspide, aparte de los velos, tienen en sus bordes estos velos las cuerdas tendíneas que están ancladas a los músculos papilares que nacen del propio miocardio, y obviamente estas válvulas, ¿no es cierto?, cuando el músculo papilar está relajado, las válvulas están abiertas, permitiendo que pase libremente la sangre de las aurículas a los respectivos ventrículos. Cuando ya están casi llenos los ventrículos, se produce una contracción isovolumétrica, en la cual los músculos papilares se contraen y tiemblan estas cuerdas que están entrecruzadas y cierran la válvula, y milésimas de segundo después se produce la contracción de los miocardios propiamente dicho, o sea, la sístole ventricular, y obviamente ya estas válvulas están cerradas y la sangre no tiene otro camino que irse por las respectivas arterias, aorta y pulmón. ¿Está claro? Entonces, estas... Sí, dígame. Claro. ¿Ah? Tenemos que... Son todos por el momento, ¿no es cierto? No hay más. Ya. Entonces, continuando. Estas válvulas son consideradas, por este motivo, ¿no?, aparatos valvulares, ¿no? Se abren por un trabajo sincrónico de los músculos papilares, el ventrículo, etcétera, templando las cuerdas tendíneas, ¿correcto? Entonces, como ustedes ya se imaginarán, cuando más adelante hablemos sobre las plastías de válvulas, ¿no es cierto?, como arreglo de las válvulas, hacer ese arreglo en un músculo que está relajado es un poco difícil, hay que tener la experiencia, como se dice, ¿no? Entrando ya al tema, en general las valvulopatías son todas aquellas enfermedades que afectan el funcionamiento adecuado de las válvulas cardíacas, ¿correcto? Las causas pueden ser congénitas, ¿no? Por ejemplo, la más común es la estenosis de la válvula aórtica. No necesariamente es una patología, sino que es un defecto de fábrica. Nace el niño a veces con 2 de los velos fusionados, ya no sería una válvula tricúspide, sino bicúspide, ¿no es cierto? Y la más frecuente, como les digo, es la estenosis de la válvula aórtica. La mayoría de las valvulopatías en la edad media de la vida es las valvulopatías adquiridas. Por lo general, la más común es la causa reumática, que ustedes recuerdan, ¿no es cierto? Los niños en la niñez sufren muchas infecciones, entre ellas por el estafilococo aureus hemolítico, que es una bacteria,
Y obviamente esta infección no bien tratada o bien tratada genera la formación de anticuerpos contra este germen y por razones no muy claras, estos anticuerpos desconocen, ¿no es cierto?, confunden, por decir así, el código de barras de este germen con las de las células del miocardio y lo atacan al corazón. El primer ataque se denomina fiebre reumática, en la cual el niño puede tener, pues, ¿no?, una cardiomegalia, fiebre, malestar, etcétera, etcétera, como también puede pasar como una infección más de todas las que sufren en la infancia, ¿no? La amigdalitis, la bronquitis, qué sé yo, cualquiera de ellas. Y este hecho de la fiebre reumática, a partir de ese momento, condiciona que a lo largo de 15, 20 años, las válvulas sean afectadas diariamente, constantemente, por estos anticuerpos que la inflaman, la van edematizando, la van cicatrizando, se va esclerosando, se va deformando y terminan llevándolo a una estenosis de la válvula o, por el contrario, a una insuficiencia cuando el anillo valvular se ha debilitado y se elonga, se amplía. Entonces ya los velos quedan como flecos explotando. ¿Está claro? Entonces, esta era la principal causa, ¿no? Actualmente cada vez hay más cuadros de endocarditis por el uso muy frecuente de catéteres, ¿no?, que se colocan en vasos centrales, ¿no?, vasos venosos, como también la drogadicción, que hace que los drogadictos se inyecten vía intravenosa, qué sé yo, o por infecciones a distancia que viajan por vías hematológicas y terminan anidando en las válvulas. Entonces, esto es una endocarditis que por lo general lleva a que la válvula se degenere, no se forman vegetaciones, se debilite, se rompa, qué sé yo, y produce insuficiencia de esta válvula. Entonces, la fiebre reumática, lo que te lleva, o la válvula que más compromete es la válvula mitral, llevándola más frecuentemente a una estenosis de la válvula. Las infecciones, ahí está metido el germen y las destruye la válvula, llevando por lo general a una insuficiencia. La válvula más comprometida es la válvula aórtica y en segundo lugar la válvula mitral. Y el tercer gran grupo de causa, ¿no?, de valvulopatía son las degenerativas, las que se da en personas de edad mayor, a partir de los 65, 70 años de edad sobre todo, ¿no?, empieza a producirse, producto de la misma vejez, la degeneración, la calcificación, engrosamiento, ¿no es cierto?, de los velos de la válvula, y la más frecuente de esta valvulopatía degenerativa es la estenosis de la válvula aórtica. Entonces, cuando hablamos de incidencia de cuáles son las valvulopatías más frecuentes, actualmente la que más operamos es la estenosis de la válvula aórtica, pero de origen degenerativo, por vejez. Y cuando hablamos de que en segundo lugar está la estenosis mitral, por lo general es de causa reumática, ¿está claro? Después ya vienen las respectivas insuficiencias, tanto mitral como aórtica. Entonces, siendo la más frecuente la estenosis mitral, haremos un pequeño recorderis de la fisiopatología para que comprendan la magnitud del problema. Cuando la válvula mitral se está cerrando, obviamente obliga a que durante la sístole auricular tenga que hacer la pared de la aurícula más fuerza para vencer esta resistencia, este embudo que se está formando. Por lo tanto, las paredes de la aurícula empiezan a engrosarse y también la aurícula se empieza a dilatar. Esta resistencia que genera la estenosis de la válvula mitral
obviamente hace que aumente la presión dentro de la aurícula izquierda y esta resistencia se transmite a través de las venas pulmonares al capilar venoso pulmonar primero y luego al capilar arterial pulmonar, generando que haya congestión, trasudado, primero en el intersticio y después ya llena los alveolos y por lo tanto, ¿no es cierto?, como todo el día estamos con el tórax en posición vertical, se va acumulando líquido desde abajo hacia arriba y conforme se va llenando cada vez más con el transcurso del tiempo, va a condicionar el primer síntoma propio de la estenosis mitral, cuál es la disnea, que empieza, como ustedes recuerdan, a grandes esfuerzos, después a medianos esfuerzos, a pequeños esfuerzos, se acompaña de ortopnea, disnea paroxística nocturna, etc. Ahora, estando los capilares tan rechonchos, digamos, no infiltrados de sangre, la persona en cualquier momento tiene tos y va a producir hemoptisis. Entonces, las primeras manifestaciones propias de la estenosis, la válvula mitral, es la disnea, ¿correcto? Y también puede haber hemoptisis, por eso que se dice que la estenosis es una enfermedad disneizante, es una enfermedad hemoptizante. Pero el problema es quién empuja la sangre para que siga avanzando en dirección hacia la aurícula izquierda, ¿no es cierto? No va a ser la arteria pulmonar, que simplemente es un tubo, sino la que empuja es el ventrículo derecho, quien tiene que ir aumentando cada vez más la fuerza de contracción y ya de 25 milímetros de mercurio de presión sistólica que tiene el ventrículo derecho, se eleva pues a 30, 40, 50, 60 de presión sistólica y obviamente en la arteria pulmonar se va a dilatar un poco. Este aumento de presión va a generar que en la aurícula derecha haya algo de resistencia al paso de la sangre, de congestión, no porque la válvula esté cerrada ni porque se regrese mucha sangre, sino que ya el ventrículo está haciendo mucha presión, no se relaja totalmente y la sangre queda acumulada. Y esto genera que la aurícula derecha crezca pasivamente. Pero a diferencia de la aurícula izquierda no hay engrosamiento de la pared, porque la sístole de la aurícula derecha se contrae y la sangre pasa libremente al ventrículo derecho. ¿Está claro? Pero esta congestión que se da en la aurícula derecha la va haciendo crecer y por lo tanto también va a haber congestión hacia arriba, hacia la cava superior y de ahí a las venas yugulares y vamos a tener el signo de ingurgitación yugular y hacia abajo, ¿no?, va a haber congestión del hígado, hepatomegalia, se va a alterar las funciones del hígado, va a haber hipoproteinemia, hipolipinemia, mala absorción, mal metabolismo de las grasas y por lo tanto el paciente va a terminar haciendo por la hipolipinemia, hipoproteinemia, ascitis, ¿no es cierto?, en el abdomen, edema en miembros inferiores, etc. Entonces ven, lo que empezó en la válvula mitral ya dio la vuelta olímpica, como si ya llegó hasta los pies. Pero el problema no termina ahí, pues, ¿no? Alguien tiene que, el problema es de que cuando crecen las aurículas van a empezar a aparecer, ¿no es cierto?, extrasístoles auriculares, flúter auricular y finalmente fibrilación auricular. Cuando hay fibrilación auricular, el paciente siente que su enfermedad se agudiza, porque ya no hay la sístole auricular que empujaba la sangre. ¿Claro? Y como hay más tiempo la sangre retenida en la aurícula, genera la formación de esto, que no es otra cosa que un trombo, y obviamente en cualquier momento este trombo puede fragmentarse y producir un émbolo que salga hacia la circulación general y producir un infarto, sea infarto cerebral, mesentérico, de riñones, etcétera, etcétera. Bueno, en la radiografía ustedes obviamente van a ver la gran cardiomegalia, a predominio de las aurículas, ¿no es cierto?, y la hipertensión pulmonar que se ve en este sombreado correspondiente a la arteria pulmonar que está por hipertensión está dilatada, ¿verdad? Y obviamente el soplo es, ¿no?, durante toda la diástole ventricular, ¿correcto? Entonces,
Esto es la fisiopatología de la estenosis de la válvula mitral. Ahí tenemos, ¿no?, que obviamente hay una alta incidencia todavía de esta valvulopatía porque nuestros sistemas de salud no son tan adecuados y la arteria reumática todavía tiene una incidencia importante en la niñez, ¿sí? Obviamente que cuando disminuye el área de la válvula a menos de 1,5, como vamos a ver, definitivamente va a generar la necesidad de tener que operar. Aquí tenemos todos los órganos que pueden ser víctimas de la embolización y el infarto, ¿no? Lo más grave es el infarto cerebral, porque los pacientes son personas jóvenes de la edad de ustedes, ¿no? Y es muy desagradable, muy lamentable que a esta edad te dé un infarto cerebral, ¿no es cierto? Y tengas el cuerpo paralizado, ¿no? La mitad del cuerpo. Entonces, como también, como lo van a ver en su seminario, hay el síndrome agudo, ¿no es cierto?, la obstrucción aguda de las arterias periféricas de las piernas, miembros inferiores, el infarto mesentérico, el vaso, renal, etcétera, etcétera. Entonces, estenosis mitral, la etiología más común es la enfermedad reumática. Y la indicación para el tratamiento quirúrgico es cuando hay una obstrucción que hemodinámicamente es importante, o sea, cuando ya hay disnea, hay paroxismos de fibrilación, de taquicardia, etcétera, cuando hay presencia de émbolos o la presencia de trombos en la aurícula, ¿correcto? Y cuando ecocardiográficamente se ve que el orificio de la válvula, que normalmente llega hasta 3 centímetros de área, es menor a 1,5. ¿Está claro? Entonces, definitivamente, cuando las indicaciones para operar están siempre empezando por la clínica, de acuerdo al grado funcional. Si el paciente ya tiene disnea a moderados esfuerzos, no vamos a esperar que tenga disnea de reposo para recién reaccionar, ¿no? Puede una persona vivir más o menos una calidad de vida buena con una disnea a grandes esfuerzos, pero con moderados esfuerzos ya hay que parar la oreja y indicar la cirugía. Como ven, el área valvular menos de 1,5, y si hay un trombo en la aurícula, ya debe de operarse. Ahora, cuando hablamos de tratamiento quirúrgico, siempre, ¿no?, en general, en todas las válvulas, lo primero que se busca es tratar de preservar la propia válvula del paciente. Entonces, cuando uno diagnostica a un paciente con estenosis mitral que todavía no tiene trombos, que no tiene calcificación la válvula, que no hay muchas arritmias, puede ser sometido a una consulotomía, o sea, a una valvuloplastía percutánea, por cateterismo, entrando por una vena, generalmente la vena subclavia, la vena yugular, ¿no?, se llega a la aurícula derecha, se atraviesa el septum interauricular y por ahí se realiza la valvuloplastía, abrir la válvula, ¿no es cierto?, que se está cerrando, En cambio, cuando hay, sobre todo, calcificaciones, hay trombos, hay asociada a la estenosis mitral también una insuficiencia, o sea que la válvula ya está rígida y dura, preferible es cambiar la válvula. De esto vamos a hablar más luego, así que lo paso. La insuficiencia mitral es una patología que cuando es crónica es mejor tolerada. O sea, la misma causa, no la fiebre reumática, que puede llevar a insuficiencia, que la válvula se va dilatando progresivamente y el paciente lo va compensando, lo va tolerando. Cuando la insuficiencia es aguda porque se rompió una cuerda tendínea por un infarto, por un trauma violento, como se ha visto en el primer seminario, una contusión cardíaca que produjo un desgarro del desprendimiento, ¿no?, la insuficiencia de la válvula es aguda. Cuando es aguda, ahí sí hay una
gran congestión pulmonar, una insuficiencia cardíaca congestiva, y el tratamiento quirúrgico es inminente. Cuando es una insuficiencia crónica, se puede dar tiempo a preparar, programar y decidir cuándo operar. ¿Está claro? Esto, como ven, en insuficiencia lo único que marca es que hay un crecimiento marcado de la aurícula por congestión, por aumento de sangre, pero no hay, ¿no es cierto?, no hay tanta resistencia al paso de la sangre y por lo tanto la congestión pulmonar se va a dar, pero muy lentamente, ¿no? Demora más tiempo. Entonces, en la radiografía solamente vemos, ¿no?, el crecimiento de la imagen cardíaca, o sea, una cardiomegalia tremenda, ¿no es cierto? Y en el electro, los signos de congestión, de hipervolemia. La etiología, en el 30% de los casos, se da en ancianos, la insuficiencia aguda, pero también pueden ser, claro, obviamente son degenerativas, estas cosas, pero en poca frecuencia. En personas jóvenes, las endocarditis son las que más llevan a la insuficiencia, como se mencionó. También pueden ser de origen reumático y obviamente están descritas también estas congénitas, ¿no? Vean ustedes una válvula, esta válvula parecería que estaba yendo hacia la estenosis, pero en un momento dado se ha fragmentado y ha dejado un tremendo hueco y obviamente ya es una insuficiencia. Esto sería una doble de lesión, en este caso a predominio de la insuficiencia, ¿no es cierto?, porque se ha reventado, se ha roto. ¿Está claro? Puede ser al inverso, que la válvula esté cerrada, ¿no es cierto?, pero ya está tan rígida y deja solamente un hueco pequeño, ¿no?, de estenosis, pero como es un hueco que está rígido, y es una doble lesión a predominio de estenosis, pero que también tiene insuficiencia porque ese orificio no se cierra con nada. ¿Está claro? Estenosis aórtica. Obviamente es la valvulopatía más frecuente que se opera en todos los países desarrollados, incluyendo también en nuestra, a pesar de que no es un país desarrollado, nuestro servicio de cirugía cardíaca, definitivamente la población que predomina es la población de personas mayores con estenosis de la válvula aórtica, por origen degenerativo. ¿Está claro? Entonces, ahí obviamente el ventrículo tiene que hacer más fuerza para vencer la resistencia de la estenosis de la válvula aórtica y por lo tanto este ventrículo se hipertrofia. Es una hipertrofia concéntrica. Igual se da este tipo de hipertrofia en pacientes que son hipertensos, crónicos, ¿no? Entonces, hay esta hipertrofia concéntrica, o sea que la imagen del corazón no se ve crecida, es casi de tamaño normal, pero el grosor de la pared es sumamente grueso. Entonces, esta hipertrofia del ventrículo genera un primer signo o síntoma por el cual el paciente consulta, ya que cuando hace un esfuerzo muscular, un esfuerzo físico, perdón, no quiere caminar o correr o bailar, qué sé yo, y no lo hace súbitamente, esta gran masa muscular requiere mayor aporte de sangre por las coronarias, ¿correcto? Pero ya más sangre no puede pasar porque hay un efecto, una estrechez mecánica que impide que salga más sangre y por lo tanto el paciente va a presentar angina. Angina pectoris, no como si tuviese una enfermedad coronaria, pero sus coronarias pueden estar totalmente normales. ¿Está claro? Sin embargo, el paciente hace angina de esfuerzo por falta de suficiente irrigación a este músculo. Y el otro síntoma está en relación a un órgano que es el cerebro, el cual no tolera los cambios de hipotensión o de hipoflujo cerebral. Por lo tanto, en ciertos momentos cuando el paciente está en decúbito o se agacha a recoger algo y se pone súbitamente de pie,
tiene que haber un empuje mayor de la sangre por parte del ventrículo izquierdo para mantener el flujo constante en el cerebro, pero en esta persona que tiene estenosis de la válvula aórtica, por más que quiere este ventrículo bombear más sangre, no puede porque la válvula está cerrada. Por lo tanto, en milésima de segundo hay un hipoflujo, una hipoperfusión del cerebro, y la persona se cae, mejor sufre como una especie de desmayo. Esto es lo que se denomina síncope. La persona súbitamente se cae, pierde conocimiento, pero también en cuestión de segundos o un minuto máximo recupera inmediatamente la conciencia, ¿no? Y está como si nada, pero ya se cayó y ya se desmayó. ¿Está claro? Entonces, el síncope, la angina y finalmente por congestión pasiva de los alveolos y en tiempo bastante largo, puede presentar disnea. Entonces, los tres síntomas propios de la estenosis aórtica, que la causa más frecuente es degenerativa, como les digo, es angina, síncope y disnea. ¿Está claro? Vean ustedes los diferentes tipos de estenosis de válvulas que pueden haber: una válvula normal, una tipo reumática, calcificada, las bicúspides, no está hablando, perdón, aquí se ve mejor las válvulas, cuando son congénitas son bicúspides, ¿no? Las valvulopatías adquiridas son por lo general los velos normales. Al final, la causa degenerativa es la causa más frecuente de... Ahora bien, la estenosis se considera severa cuando el área de la válvula es de menos de 1 centímetro cuadrado o 0.6 centímetros cuadrados por metro de superficie corporal. Aunque se acuerden la primera cifra, menos de 1 centímetro por menos de 1 centímetro cuadrado de área de orificio, porque acá está elongado, pero es una rendija. Entonces, sigue siendo una estenosis vascular. Como ven, tiene dos velos, este es de tipo congénito bicúspide, ¿no es cierto? Y estas congénitas bicúspides son las que dan la estenosis más fácilmente, ¿no? Pero ya por edad avanzada. Ahora, cuando hay una válvula bicúspide, ¿no? Es más factible que también pueda haber la estenosis degenerativa, pero como ven, a edades más tempranas, ¿ya? Ya no por encima de los 70 años, donde una válvula normal se degenera. Entonces, ahí tienen, ¿no? Una válvula bicúspide, ¿no? Probablemente congénita por fusión del hielo. Hay otras formas de presentación de estenosis, donde se van cerrando las comisuras. Esta es una válvula, como solemos ver las causas degenerativas, con gran calcificación y todo lo demás. ¿Está claro? Entonces, la insuficiencia es igual que en el caso de la insuficiencia mitral, mejor tolerada, porque obviamente parte de la sangre que sale hacia la aorta se regresa, pero como hay buena masa muscular del ventrículo y la válvula está totalmente abierta como un bobero, no hay ninguna resistencia y lo manda para allá. Entonces, por lo general, solamente le da esta forma media redondeada del corazón, forma de una gota, y por lo tanto, muchas veces el diagnóstico de la insuficiencia aórtica es por accidente, porque el paciente pasó por un chequeo, le ocultaron y le encuentran el soplo diastólico, ¿no?, de la válvula aórtica. O le tomaron un electro de control y encuentran unos tremendos complejos propios del hipervolumen que hay en el ventrículo izquierdo. ¿Está claro? Entonces, definitivamente, la insuficiencia aórtica es mejor tolerada, pero igual, una vez que se diagnostica, debe ser tratada quirúrgicamente. Ahora bien, desde finales del siglo XIX, y sobre todo en inicio del siglo XX, ya se conocía grandemente la fisiopatología del estenosis, sobre todo de la válvula mitral, que era lo más frecuente, y obviamente porque había bastante fiebre reumática por las infecciones y todo lo demás. Hasta que a mediados, ¿no?, en la primera mitad del siglo XX, ¿no es cierto?,
ya se hacía cirugía de tórax con bastante facilidad, el pulmón, tope del corazón no se podía tratar porque, o sea, era difícil, sangraba, etcétera, etcétera, hasta que a un cirujano se le ocurrió la brillante idea de hacer una jareta, o sea, al paciente por toracotomía izquierda se le baja el pulmón y está con el corazón latiendo, entonces se hace la comissurotomía lateral del pericardio, ¿no es cierto?, la pericardiotomía, perdón, y luego en la base de la orejuela izquierda se le hace una jareta con un hilo grueso, seda número 1, y se corta la cresta de la orejuela, de la aurícula izquierda, se deja escapar sangre para, por si acaso hay algún trombo por ahí medio flotante, y se introduce el dedo, y con el dedo realizaron la primera comissurotomía mitral transauricular digital, porque era con el dedo. Y para sorpresa de los propios cirujanos que hicieron esta cirugía, fue un éxito porque abierta la válvula, la paciente se descongestionó. Obviamente ya se imaginan que era una paciente que estaba casi premorte, no sé, en clase funcional 4, ¿no? Y taquicardia, caquética y todo lo demás, ¿no? Con tremenda citis, congestión de casi todo el pulmón. Entonces, le abrieron la válvula y la paciente en cuestión de unas cuantas semanas de clase funcional 4 pasó a 3, pasó a 2 y ya se reincorporó a sus actividades poco a poco. Esta cirugía, como regadero de pólvora, en todo el mundo se empezó a hacer las comissurotomías mitrales. A veces las válvulas son tan duras que ya obligó a tener que diseñar algunos aparatos. La industria médica siempre necesita auxilio, ¿no? Por ejemplo, este es el dilatador de TACS. TACS fue un cirujano, ¿no?, en el Instituto Karolinska en Suecia, y ahí diseñó este aparato, el cual ingresado por la punta del ventrículo izquierdo, como ven, se pasan dos hilos fuertes en forma de U, y por el medio se hace un agujero con bisturí 11, se dilata y por ahí se mete este aparatejo cerrado, por supuesto, y guiados por el dedo lo hacemos atravesar el orificio de la válvula mitral, y al apretar estas manivelas se abren las ramas y estas cortan, ¿no?, rompen las comisuras de la válvula, lo cual era más funcional. No se podía medir el tope para que si es una válvula pequeña, no abrir demasiado, no romper demasiado, etc. Y obviamente mejoró grandemente las cirugías de válvula mitral, las comissurotomías mitrales. Como comprenderán, era una cirugía, ¿no?, que se hacía, ¿no?, por corazón latiendo, y obviamente el único que tenía la experiencia era aquel que introducía el dedo, ¿no? Los demás simplemente el otro les contaba como novela lo que estaba haciendo su dedo, ¿no? Y bueno, ya tenía que imaginarse lo que podía estar pasando adentro. Hasta que ya en los años 50 del siglo pasado, aparece lo que es la máquina de circulación extracorpórea. Entonces, en forma esquemática se los voy a explicar rápidamente, en el cual el problema para operar un corazón obviamente es que tiene que estar vacío, ¿no es cierto?, y parado. Entonces, ¿cómo hacer para mantener con vida a una persona a la que le vamos a parar el corazón? Si se para el corazón, técnicamente se puede morir. Entonces, la idea es que toda la sangre que llega por ambas cavas, ¿no?, a la aurícula derecha, mediante unas cánulas primero y luego unas mangueras, es direccionada hacia un reservorio. En ese reservorio, nosotros vamos a oxigenar la sangre y después, mediante una bomba de rodillo, correcto, vamos a devolverle la sangre ya oxigenada, periodizada por una arteria principal que puede ser por la femoral, como vemos en el esquema, o por la aorta ascendente. ¿Claro? Con lo cual ya lo tenemos al paciente en circulación extracorpórea y podemos ya luego parar el corazón. ¿Está claro? Para poderlo operar.
Aquí tenemos la máquina en circulación extracorpórea. Como ven, estos son los módulos que giran tanto hacia la derecha como hacia la izquierda, o sea, en unos casos actúan como aspiradoras, en otros casos actúan bombeando la sangre. Este es el reservorio, cada módulo es independiente. Ahí tenemos el reservorio, ¿no es cierto?, que tiene capacidad para más de 2.000 centímetros cúbicos de sangre. Toda la sangre viene por la parte de arriba, tanto de la aurícula derecha como la que se aspira. Obviamente pasa por unos filtros porque siempre pueden haber restos de grasa, alguna cosa, ¿no? Detritos que caigan y no son fijados ahí. Y la sangre pasa a este compartimento denominado oxigenador. Oxigenador de membrana, porque esta membrana blanca divide este container en dos. En uno va a entrar agua, ¿no es cierto?, con alta concentración de oxígeno, y en el otro va a estar la sangre. Y esta membrana va a actuar como los alvéolos pulmonares. A través de la misma se va a producir el intercambio gaseoso. Esta membrana es tan tupida que no hay mezcla de la sangre con el agua que circula afuera. ¿Está claro? Por lo tanto, solamente pasan los gases. Una vez que la sangre ya está oxigenada, ¿no?, va a permitirse que esta sangre de aquí del oxigenador pase a la bomba, ¿no?, para la circulación. Ahí tenemos que esta bomba, acá hay una cúpula, esta es una variedad de bomba en la cual en la anterior los rodillos machucan la manguera y pueden producir hemólisis. Aquí es una cúpula, como las turbinas de un avión, que giran a más de 1.000, 2.000, 3.000 revoluciones por minuto, y eso permite que, sin que haya contacto de la sangre con esos hélices, es por la fuerza centrífuga que genera, disparada por esta manguera y la retornamos al paciente. Toda la circulación, ¿no?, es un circuito cerrado. Aquí tenemos las mangueras que las hemos llenado con cloruro de sodio para evitar la posibilidad de embolia gaseosa, ¿no es cierto?, cuando queda retenido aire. Aquí estamos cortando la manguera, ¿no es cierto? Un extremo va para la parte venosa y el otro extremo va a ir para la parte arterial. ¿Está claro? Antes de introducir cualquier cánula o manguera, cánula, lo que sea, ¿no?, tenemos que heparinizar al paciente, porque la sangre en contacto con las mangueras, reservorios, filtros, etcétera, etcétera, se va a coagular en contacto de la sangre con estos cuerpos de sangre, inmediatamente genera que se coagule y ya no habría circulación y por lo tanto la muerte del paciente. Entonces, previo a ello tenemos que inyectarle heparina a razón de 3 a 5 miligramos por kilo de peso corporal aproximadamente. Se mide con el PSA, ¿no?, el tiempo de coagulación, y debe mantenerse por encima de 500, 600. Luego de lo cual ya procedemos a hacer las respectivas jaretas, ¿no es cierto?, en la aorta ascendente. Cada jareta, una sale para el ayudante y otra sale para el lado del cirujano. Y ahí tenemos que ya hemos colocado la cánula en la arteria y hemos estrangulado estas jaretas para que no haya pérdida de sangre alrededor de la cánula. Lo propio hacemos igual con la aurícula derecha, que estamos introduciendo en este tubo. En vez de poner dos, ponemos uno que se llama atrio cava. Entra por la orejuela, atraviesa toda la aurícula derecha y se introduce en la cava inferior, ¿correcto? Entonces todo ese recorrido tiene agujeros por donde se aspira la sangre. En estos momentos ya están puestas las dos cánulas, ya se inició la circulación extracorpórea, pero el corazón todavía está latiendo, porque igual como llega esta sangre arterial para ir por la aorta a todos los órganos y tejidos de nuestro organismo, igual va a ir por las coronarias al propio corazón, y mientras el corazón siga recibiendo sangre y oxígeno y nutrientes por las coronarias,
ese corazón va a seguir latiendo. Al corazón no le interesa que haya o no haya sangre que bombear, igualito se sigue. Entonces, como de todas maneras, mientras el corazón está moviendo, es riesgoso la cirugía, o sea, puede no ser tan perfecta. Entonces, mediante esta aguja, la vamos a colocar en esta zona de la aorta, por debajo de la cánula vamos a colocar un clamp para que toda la sangre que viene de la circulación extracorpórea vaya para todos los órganos, pero ya no a las coronarias. Y por esta aguja, ¿no es cierto?, que es una aguja de plástica, que una vez que la clavamos, sacamos el mandril de metal, y ya a través de la misma vamos a pasar lo que se denomina la solución cardioplégica, que puede ser su propia sangre enriquecida con potasio. Con lo cual, al estar el clan acá arriba y la válvula aórtica cerrada, esta sangre que viene por esta cardioplejía, ¿no es cierto?, va a ir exclusivamente por las coronarias al corazón, y por hipercalemia le vamos a producir una parada cardíaca en diástole. ¿Está claro? Cuando el corazón está en diástole, el corazón está relajado, flácido, se puede voltear, torcer, levantar, coser, cortar, etcétera, etcétera, el corazón está relajado. ¿Está claro? Más aún si la cirugía creemos que va a demorar demasiado porque tiene compromiso de 2, 3 válvulas, qué sé yo, por la aurícula derecha, la cánula que está yendo hacia la cava, por acá pasamos una sondita, como ven, una sonda Nelaton, que le introducimos hacia el seno coronariano. Toda la circulación de las coronarias retorna a la aurícula derecha por una gran vena que es el seno coronariano, que se ubica al costado de la cava inferior. Entonces, por ahí pasamos esta sondita y le pasamos igualmente cardioplejía, obviamente a una presión mucho menor porque es vena, y en forma retrógrada mantenemos siempre el corazón bien nutrido, bien oxigenado. Cada 20-30 minutos le pasamos cardioplejía anterógrada y la alternamos con la retrógrada. ¿Está claro? Entonces, cualquiera que ve este monitor, al ver la frecuencia cardíaca en 0, dice, este paciente está muerto. Pero no hay paciente que esté muerto y que tenga una presión arterial media de 53 milímetros de mercurio, una presión, una saturación de oxígeno por encima del 90%, una temperatura corporal de 36 grados. O sea, este no es un paciente que esté muerto, es un paciente que está vivo, pero con el corazón parado. ¿Está claro? Condición ideal para hacer cualquier cirugía cardíaca: reemplazo valvular, corrección de una cardiopatía congénita, un bypass aortocoronario, etcétera, etcétera. ¿Está claro? Entonces, ahora sí, esta es la parte de la teoría que tenía que explicarles, que es la cirugía propiamente dicho, pero obviamente para que me puedan comprender había que hacer el preámbulo de la meta, ¿no? Entonces, ya con el corazón parado, si bien es cierto, estos esquemas son antiguos, ¿no? Están las cánulas ahí, la aurícula izquierda, la aurícula derecha, se abre la aurícula izquierda, y obviamente, como ya les dije, siempre es preferible preservar la propia válvula del paciente. Si se puede arreglar, se arregla, pero ya no al tanteo con el dedo, como se hacía con la cirugía cerrada, sino, obviamente, por visión directa, ¿no? Abrimos la aurícula, vemos la estenosis de la válvula, ¿no? Jalamos los velos, cortamos las comisuras para devolverle su apertura, ¿no?, normal, y después ya cerramos la aurícula, ¿correcto? Entonces aquí estamos haciendo esta cirugía, está la válvula, los dos venos, estas son las comisuras, aquí es donde tenemos que hacer el corte para que la válvula pueda tener una apertura adecuada, ¿correcto? Entonces está la válvula ya abierta, como ven, se está probando cómo queda. Si aparte la válvula tiene elongación del anillo, hay insuficiencia más que estenosis, está deformada la válvula, entonces se pueden hacer todo tipo de plicaturas, cortes, arreglos,
obviamente que en función directa de la experiencia del cirujano y siempre con un ecógrafo transesofágico que ubique el transductor detrás de la aurícula izquierda, ¿no es cierto?, en el esófago, a la altura de la aurícula izquierda, y va a permitirnos ver cómo va a quedar la válvula después del arreglo que le hagamos. Si el anillo está elongado, pues, podemos usar estas prótesis, estos anillos, ¿no es cierto?, para devolverle el tamaño al anillo y que nos tenemos. Si no se puede arreglar, entonces ya no queda otro camino. Bueno, estos son los anillos que usamos, ¿no? Doctor, buenas noches, disculpe. Sí, sucede que en el Meet nos ha aparecido un comunicado en donde dice que en 2 minutos el Meet se va a cerrar. Ya, entonces cortamos de una vez y abrimos otro. Sí, doctor, sería lo mejor. Perfecto, vamos a cortar esto. Entonces cortamos esto y hacemos otro enlace. Si ya no hay posibilidades de arreglar la válvula, tiene calcificaciones, está muy deteriorada, o a la causa ha sido una endocarditis, entonces ahí no hay válvula que dejar, ¿no? Al contrario, hay que sacar todo, ¿no? Entonces ya procedemos al corte, pues, de la válvula, en este caso la válvula que ven en el esquema, a nivel más que creo que está entrando. Uno más y de modo. Entonces, como les decía, cuando ya no hay posibilidades de arreglar la válvula, hay que cambiarla. Y cambiarla, pues, o sea, en líneas prácticas es más sencillo, porque lo único que tenemos que hacer es respetar el anillo de la válvula, nosotros cortamos esto. Como ven, en el caso de la válvula mitral se corta la cresta de los músculos papilares, o sea, todas las cuerdas, no es que se corten las cuerditas, sino toda la cresta del músculo papilar, porque si dejamos estos flecos ahí pueden generar trombosis. Le cortamos la cresta, pasamos los puntos en el anillo, que pueden ser puntos en U o puntos en 8, luego los pasamos en el dacrón de la prótesis, ¿no? Y luego descendemos la válvula, amarramos todos y cada uno de los puntos, cortamos los hilos y ya tenemos la prótesis en su posición. Esta es una prótesis que fue el primer diseño de prótesis cardíaca, ¿no?, la de Stadewas, en la cual, como ven, es una canastilla metálica con cilindro y que tiene una pelotita, como parecía la pelotita de ping-pong, un poquito más chiquita y más dura, ¿no es cierto? Y que permite que durante la diástole ventricular toda la sangre pasa libremente porque empuja la pelotita, ahí alrededor de ella pasa la sangre y cuando ya se está llenando el ventrículo, esta pelotita flota y tapa el orificio. Producida la sístole, ya el orificio está cerrado por la pelotita y toda la sangre se va por la aorta. ¿Está claro? Aquí tenemos un modelo de cómo se hacen los puntos en el anillo, ¿no es cierto? Ya se han pasado los puntos en la prótesis, es una prótesis más moderna, ¿sí? Y se sirve la prótesis, se amarra todos y cada uno de los puntos, se cortan los hilos y ya está la prótesis en su posición definitiva. Como ven, esta es una prótesis color negro porque es carbón pirolita, ¿cierto? Y cuando se trata de válvula aórtica es igual, esternotomía para ayudar al corazón, aquí tenemos las cánulas, puede ser una sola cánula, que han puesto dos cánulas, y la aorta que va a llegar a esta zona, la cánula arterial. Debajo de ella ponemos el plan, o sea, en esta zona estaría la cánula, acá está el plan, y abrimos la aorta. Abierta la aorta, ¿no es cierto? Recortamos los velos todos cálcicos, etcétera, que tenemos acá todos. Y una vez que recortamos todo y respetamos bien el anillo, pasamos los puntos en el. Estas mangueritas que ven están directamente en el ósculo de las coronarias.
¿correcto? Eso es lo que hay que tener en cuenta, puesto que cuando decidamos la prótesis tiene que encajar bien en el anillo, porque si queda sobre el anillo puede tapar el ósculo de las coronarias y ese paciente va, lo mínimo, va a tener angina porque la misma prótesis le está obstruyendo, ¿no?, el ingreso de la sangre a las coronarias, o lo que es peor, puede hacer un infarto, no sea un isquemia marcada. Después de colocar la prótesis en su posición, igualito, se amarra todos y cada uno de los puntos, se cortan los hilos y ya se procede a hacer la aortorrafía. ¿Está claro? Vean ustedes cómo tenemos que limpiar bien el anillo para que no quede calcio, no queden estípulas y clavados y todo demás. Y a veces con la tiza tenemos que estar arranca y arranca porque son como estalactitas, ¿no es cierto?, de los calcios ahí clavados, ¿no? Y una vez que ya tenemos el anillo bien limpio, se pasan los puntos en el anillo, se pasan los puntos en la prótesis y ya, en este caso ya está puesta la prótesis y ya está listo para cortar los hilos y luego hacer la ortografía. Vean ustedes los diferentes diseños, empezando con la válvula de bola, o sea, la de Stadewa, después ya vinieron las de Dior, la de Castel, etcétera, diferente cantidad de nombrecitos de diseñadores de válvulas. Estas eran de monodisco, se abrían, no totalmente, no se colocaban en 90 grados, sino en 45, 50 grados, entonces la sangre salía para un costado y chocaba en la pared, daba la vuelta. La idea era tratar de disminuir la necesidad de usar anticoagulante al mínimo posible. Se imaginan, para tremenda bola, ¿no es cierto?, genera mucha posibilidad de trombosis alrededor de ella. Y para evitar la trombosis, como es un cuerpo extraño en contacto directo con la sangre, el paciente tiene que estar anticoagulado. Entonces, la dosis de anticoagulante que se daba cuando se usaba esta prótesis era una dosis altísima, que obviamente llevaba a complicaciones a todos los pacientes, ya no por la prótesis, ya no por su cardiopatía, sino por la anticoagulación. Puede tener hemorragias infectivas, hemorragias, hemorragia cerebral, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se fueron reduciendo los tamaños, sobre todo de la bola, pasó a disco, no monodisco, hasta que actualmente usamos estas válvulas que son dos velos, ¿no?, como persianas, que se abren y se cierran, se abren y se cierran. Uno que da un flujo central, ¿no?, total, apropiado, son las más fisiológicas. Otro que el carbón pirolita, usado acá, es no trombogénico. Obviamente que todo lo que sostiene a las válvulas sí es trombogénico, porque es de metal, de lacrón, etc. Entonces, todo eso genera que tengamos que de todas maneras anticoagular a los pacientes, pero ahora los anticoagulamos más fisiológicamente, o con una dosis mínima necesaria, como para que el paciente esté anticoagulado, o sea, no forme trombos, pero que no le produzca sangrado. ¿Está claro? Entonces, vean los diferentes tipos de prótesis, ¿correcto? Y esta es la que actualmente usamos, las prótesis de disco. Pero les decía que las personas que más frecuentemente hacían estenosis de válvula mitral son mujeres de la edad de ustedes, ¿no es cierto?, mujeres que son económicamente productivas como los varones, pero que aparte son reproductivas, o sea, que ansían la maternidad. Entonces, una paciente que tenga una valvulopatía, sea cual sea, ¿no?, mitral, aórtica, y que tenga que reemplazarse la válvula, el hecho de estar anticoagulada por la prótesis ya le impide, está proscrito el embarazo, porque la anticoagulación es teratógena. Desde que se está formando el embrión le produce, pasa la barrera placentaria y produce, pues, ¿no?, microhemorragias y hemorragias. En ese feto no se desarrolla adecuadamente, generalmente, digamos, fallece, muere, ¿no?
durante los primeros meses de la gestación, y si avanza más por esas cosas del destino, el gran riesgo ya no es para el bebé, sino también para la paciente, puesto que le puede producir un desprendimiento prematuro de placenta, hemorragia uterina, etcétera, etcétera. ¿Está claro? Entonces, estaba contraindicado el embarazo en estos pacientes mujeres. Entonces, la industria médica empezó, no la industria médica, sino los propios médicos cirujanos empezaron a diseñar estas prótesis biológicas hechas con tejido biológico, generalmente pericardio bovino, pericardio porcino. En sus inicios se usaba incluso la duramadre, o sea, la calota se sacaba en el cráneo de un paciente que había fallecido recientemente, se hacían las craneotomías y se le sacaba la duramadre, y con ella se confeccionaban estas válvulas biológicas, que como ven, sobre un soporte metálico, ¿no? Una circunferencia con 3 patitas soldadas, ahí se confecciona manualmente, artesanalmente, la prótesis biológica. Y obviamente para colocar la prótesis es la misma técnica operatoria, ¿no? Aquí en este caso la aorta, ¿no es cierto? Se recortan los velos, respetando el anillo, se pasan los puntos en el anillo, y después se pasan los puntos en la reborde de la prótesis, que este es un pequeño filito de Dacron, se baja, ¿no es cierto? Se amarra, se cortan los hilos y ya queda la prótesis en su posición. Como ven, es bastante similar a una prótesis nativa valvular aórtica. ¿Está claro? Después de ello ya se cierra la aorta, se suelta el clan y el corazón va a volver a latir. Entonces, estas prótesis biológicas que inicialmente fueron pensadas, diseñadas para mujeres en edad fértil, permiten, ¿no es cierto?, que ellas puedan tener un embarazo normal, toda vez que estas válvulas biológicas no requieren anticoagulación. Pero, la cosa sería perfecta, pero nada hecho por el hombre es perfecto. Desgraciadamente, estas válvulas, por ser un tejido biológico extraño a nuestro cuerpo, definitivamente va a sufrir un deterioro y un envejecimiento acelerado. Las válvulas biológicas, por lo general, duran en promedio no más entre 8 a 10 años. ¿Está claro? Entonces, las válvulas actualmente se hacen con pericardio bovino, pericardio porcino, animalitos que son criados en cautiverio, con toda la asepsia posible para que no se contaminen, no se infecten, ¿no es cierto? Se les sacrifica, ¿no?, a temprana edad, y del pericardio de estos animales se confeccionan las válvulas, ¿no es cierto? Obviamente que ahora ya en los laboratorios donde se confeccionan estas válvulas, como si fuese con toda la asepsia del caso, ¿no?, y con toda la precisión y meticulosidad del caso. Ya hay con propios stents, diferentes modelos de prótesis, ¿no?, de pericardio, ¿no?, etc. Y estas prótesis que fueron, como digo, pensadas, diseñadas para mujeres en edad fértil, ahora también son usadas en varones en general, no en poblaciones, ¿no? Por ejemplo, si es un varón joven, pero que de profesión sea futbolista, basquetbolista, karateca, qué sé yo, o sea, que esté expuesto a traumas, no le puedes poner una prótesis mecánica y anticoagularlo, porque ya no va a poder continuar con su profesión. Entonces, si es un futbolista que viene, por ejemplo, no Cristiano Ronaldo, no le vas a poner una prótesis mecánica, pues no, tienes que poner una prótesis biológica. Y lo que se hace como estrategia es esto, mira, y en general en las mujeres igual, ¿no? Se le pone la prótesis biológica explicándole que tiene una duración máxima de 10 años, las que manejamos en nuestro medio. Y luego del cual ya tiene que volver para cambiar esa válvula por una prótesis mecánica definitiva. Entonces, en el caso de esa mujer que ansiaba la maternidad, le pone su prótesis biológica y tiene pues unos 6, 8 años para tener sus 6 hijos, y ya después ya viene para cambiarle la válvula, ¿no?
si era futbolista, le pone su prótesis y ya tiene pues 6, 8 años para que pueda sacar su botín de oro, y después de ello ya cuelga los chimpunes, ¿no es cierto? Se le cambia la válvula y se dedica a ser entrenador. Entonces ya la cosa va cambiando. En nuestro medio igualmente usamos cada vez más estas prótesis biológicas en pacientes de edad mayor, sobre todo por estenosis valvular aórtica degenerativa, ¿no? Que vienen con 80 años para arriba. Ponemos prótesis biológica en pacientes que por cuestiones socioeconómicas, ¿no? Por ejemplo, pacientes que trabajan en las minas, en los oleoductos, en el gasoducto, que se yo, en la selva. En estas compañías que tienen sus seguros, todo, detectan un paciente con una valvulopatía, lo mandan a Lima o lo mandan a la capital de una provincia, en Arequipa, en Chiclayo, y obviamente a estos pacientes, cuando se les va a operar, se les tiene que informar, ¿no? Que se les va a poner una prótesis mecánica, pero donde viven no hay ni siquiera un centro de salud, un hospital a veces, ¿no? Ni dónde comprar la warfarina, ni menos donde quien le controle el tiempo de anticoagulación y todo lo demás. Entonces, en estos pacientes, por cuestiones sociales, se le pone una prótesis biológica y se les dice, ¿no? Se les pide aquí en 10 años de plazo para mudarse a la capital de un departamento, de provincia por lo menos, donde hay un hospital. Entonces ya vienen acá mismo, se les cambia la válvula, se le pone su prótesis definitiva. Las prótesis mecánicas tienen una garantía de fábrica de 25 a 30 años, o sea que es para toda la vida prácticamente. Y obviamente estos pacientes que viven en provincia, se les explica así, se trata de convencerlos para que se ponga una prótesis biológica, pero que se muden, ¿no? Desgraciadamente, muchos de estos pacientes regresan después de 10 años y siguen viviendo en el mismo lugar y quieren que se les ponga otra válvula biológica, ¿no? Y ya cada vez es más problemático, ¿no? Y así, entonces, y como ya les dije, las personas de edad mayor. Aquí tenemos, para un poco de historia, estas son las válvulas que confeccionaba, no yo no alcancé esa época, fueron mis maestros, uno de ellos, el doctor Alberto Hidalgo, había tenido un entrenamiento, bueno, de los cirujanos, todos se especializaban en el extranjero, que venía de Brasil, y ahí con el grupo de Villaten, ¿no? Etcétera, habían aprendido a hacer estas válvulas de la madre, ¿cierto? Así era como se confeccionaba. Estos son los diferentes aparatos con los cuales, ¿no?, elaboraban las válvulas. Y bueno, está dentro del Museo de Historia de la Cirugía Cardiaca que tenemos ahí en el servicio. Y eso fue todo por el momento. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Ninguno, doctor. ¿Seguro? No hay ninguna duda. Entonces, si no hay mayores preguntas, mayor comentarios, espero haber sido lo suficientemente claro en la exposición. Y bueno, con nuestro grupo de práctica mañana nos vemos, ¿no? Los demás no se olviden de que tienen, no sé si van a recuperar adelantar otras teorías. Este sábado para Revaletes el segundo seminario, y el próximo sábado ya es el examen. Se acaba el capítulo. Muy bien, gracias a todos por su atención. Muy buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Igualmente, buenas noches.